Has estado rezando, has estado creyendo, pero no pasa nada. La enfermedad permanece, el dolor persiste, y en el fondo estás empezando a preguntarte, ¿qué me pasa? Pero, ¿qué pasa si el problema no es tu fe, pero las mentiras que te han enseñado sobre la curación? Así es, hay mentiras espirituales, disfrazadas de enseñanzas cristianas, que están saboteando silenciosamente su avance. Mentiras que suenan santos, mentiras que parecen bíblicas, pero no vinieron de Dios y te mantienen atrapado en las cadenas que has estado rezando para romper. En este video, vamos a exponer 5 mentiras peligrosas sobre la curación que muchos creyentes todavía creen, y no solo están retrasando su recuperación, están debilitando su fe. Tal vez alguien te dijo que tu enfermedad es tu culpa, que estás enfermo porque tu fe no es lo suficientemente fuerte, que los milagros ya no suceden, o peor, que es la voluntad de Dios para ti sufrir. Pero, ¿y si te dijera que ninguna de esas cosas es verdad? ¿Y qué pasaría si liberarse de una de estas mentiras podría desbloquear la curación por la que has estado llorando? Estas no son ideas superficiales, son trampas espirituales, y es hora de romperlos uno por uno, porque detrás de cada mentira hay una verdad que cura, una verdad que restaura, una verdad que te lleva de vuelta al poder de Jesucristo. Entonces, si alguna vez te has sentido confundido, desanimado o espiritualmente atascado en tu viaje hacia la curación, no hagas clic. Este video podría ser la revelación que te has estado perdiendo, la que cambia todo. Deje un comentario ahora mismo si alguna vez le han dicho algo sobre la curación que no se sentó bien con su espíritu. Porque hoy vamos a aclarar lo que la Biblia realmente dice, y la respaldaremos con las Escrituras, las historias reales y las verdades que el enemigo no quiere que escuches. Nunca estabas destinado a vivir en la esclavitud. Fuiste llamado a vivir en libertad, fe y curación divina. Y todo comienza con esta verdad. Tu curación no se detuvo. Tu creencia simplemente fue secuestrada. Así que quédate conmigo hasta el final. Porque lo que estás a punto de aprender podría sanar más que tu cuerpo, podría transformar toda tu vida. Hay una pregunta dolorosa que a menudo resuena en el corazón de los creyentes. ¿Por qué todavía estoy enfermo si he estado rezando con todo mi corazón? Y a veces, esa voz se vuelve más fuerte, susurrando, tal vez sea tu culpa. Esta es la primera mentira que se ha metido en las mentes de muchos cristianos. La creencia de que si estás enfermo, es por algún pecado oculto. Pero seamos claros, eso no es lo que enseña la Biblia. En Juan 9:3, cuando se le preguntó a Jesús sobre un hombre nacido ciego, respondió, «Ni este hombre ni sus padres pecaron, pero esto sucedió para que las obras de Dios pudieran mostrarse en él». Justo allí, Jesús rompe el vínculo entre sufrimiento y culpa personal. No todas las enfermedades son un castigo. A veces es una plataforma para la gloria divina. Ahora, imagine llevar el peso de la culpa mientras también lucha contra el dolor físico. No es solo agotador, es espiritualmente paralizante. Muchos creyentes de hoy llevan esta carga invisible, pensando que Dios está enojado o los castiga. Pero la verdad es que el amor de Dios no se retira cuando no te sientes bien. Él no te da la espalda porque tienes dolor. De hecho, la presencia misma de sufrimiento puede ser una señal de que estás cerca, listo para trabajar algo poderoso a lo largo de tu vida. La fe no siempre parece una curación instantánea. A veces parece confiar en la tormenta. Y ese tipo de fe sacude al cielo y aplasta a las mentiras del enemigo. Es crucial reconocer que la voluntad de Dios no siempre se trata de eliminar el fuego, sino refinarnos a través de él. Piense en Job, un hombre descrito como justo, pero golpeado con una aflicción inimaginable. No porque pecara, sino porque fue elegido para demostrar una fe inquebrantable. Ese es el tipo de testimonio que rompe las cadenas. Y usted también puede estar en una temporada en la que su enfermedad no es una maldición, sino una vocación. Una tarea sagrada para revelar
A Jesucristo en medio del dolor. No te retrases, no te condenes a ti mismo. Tu historia no ha terminado, solo está siendo escrita por el autor de Faith. Así que deje ir la mentira que dice que su enfermedad es el resultado de irregularidades. Esa creencia no te está curando, está retrasando tu avance. Dios no es el acusador, el enemigo lo es. Y el enemigo prospera con la culpa porque la culpa te impide rezar con valentía. Pero la Biblia nos dice en Hebreos 4:16 que vengan audazmente al trono de la gracia. Eso significa incluso con preguntas, incluso con dolor, incluso con lágrimas, todavía eres bienvenido, todavía escuchado, todavía abrazado. Nunca olvides que Jesucristo no huyó de los enfermos, corrió hacia ellos. Y Él está corriendo hacia ti. Que este sea el comienzo de una nueva mentalidad. No estás siendo castigado, estás siendo posicionado. Posicionado para que la gloria de Dios brille más que nunca. Es posible que no lo vea ahora, pero hay un testimonio que se desarrolla en su historia. No lo silencie con culpa. No lo retrases con falsas creencias. Deja ir, levántate y camina hacia adelante con la seguridad de que el mismo Jesús que le habló vida al ciego todavía está hablando hoy. Y sus palabras no son palabras de culpa, son palabras de avance. Es una de las creencias más paralizantes en el cuerpo de Cristo. Si todavía estás enfermo, tu fe debe ser débil. Esta mentira no solo duele, se aísla. Susurra que no sea lo suficientemente espiritual, ni lo suficientemente fuerte, ni lo suficientemente santo. Pero la verdad, eso no es lo que dice la Biblia. Mira al apóstol Pablo, un hombre lleno del Espíritu, usado poderosamente por Dios, autor de gran parte del Nuevo Testamento, y sin embargo, tenía una espina en la carne. En 2 Corintios 12:9, Jesús mismo le dijo a Pablo: «Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder es perfecto en debilidad». Deje que ese hundido. A veces, la gracia no elimina el dolor, te sostiene a través de él. Y esa gracia es tan santa, tan divina, como cualquier milagro instantáneo. Piénsalo. Si la curación siempre fue una prueba de fe perfecta, entonces Pablo falló. Y también Timothy, a quien Paul le aconsejó beber un poco de vino para su enfermedad estomacal. 1 Timoteo 5:23. ¿Les faltaba la fe? De nada. Lo que tenían era la madurez, del tipo que entiende que la fe no siempre se trata de obtener lo que quieres, sino confiar en Dios incluso cuando no lo haces. La verdadera fe puede mirar la decepción y aún creer. Puede aferrarse a Jesucristo cuando la curación aún no haya venido y decir: incluso si no lo haces, seguiré adorando. Ese es el tipo de fe que rompe las fortalezas en los cielos. Hay temporadas en las que Dios se cura al instante y temporadas cuando camina contigo por el valle. Ambos son actos de amor. Ambos son evidencia de su presencia. Pero si comienzas a creer que tu falta de curación es una prueba de fe débil, comienzas a retirarse. Dejas de rezar con audacia. Cuestionas tu valor. Y lo peor de todo, cuestiona la bondad de Dios. Eso es exactamente lo que el enemigo quiere, porque cuando dudas de tu fe, dejas de usarla. Y cuando dejas de usarlo, te pierdes la belleza de la gracia que te sostiene en la batalla. Seamos claros. Jesús nunca le dijo a los enfermos: vuelve cuando creas más. Los conoció donde estaban, sangrando, rotos, dudando, y los amaba allí mismo. Curó a algunos de inmediato y otros gradualmente. Pero nunca retuvo la compasión porque alguien no era lo suficientemente fiel. Así que no dejes que la vergüenza te robe la voz. Si has rezado y la enfermedad permanece, no es porque fallaste. Podría ser porque Dios está formando algo más profundo en ti, un testimonio no solo de curación, sino de resistencia, de confianza, de una esperanza inquebrantable. No mida su madurez espiritual por la rapidez con que se responden sus oraciones. Mídelo por lo profundamente confiado cuando la respuesta se retrasa. Dios no es solo después de un cuerpo curado. Él busca un corazón fuerte. Uno que se aferra,
a Él incluso en silencio. Entonces, si todavía estás esperando la curación, levanta la cabeza. No eres descalificado. No eres olvidado. Estás creciendo raíces de fe que no pueden ser sacudidas. Y el milagro puede que esté más cerca de lo que piensas, o podría estar sucediendo dentro de ti de una manera que aún no lo has notado. Hay una mentira sutil que se desliza en nuestros pensamientos cuando la curación llega a través de la medicina, la cirugía o la terapia. No era Dios, era ciencia. Pero ese es un malentendido de cómo opera el reino de Dios. Santiago 1:17 nos dice: todo regalo bueno y perfecto es desde arriba, bajando del Padre de las luces celestiales. Eso significa que todo lo bueno, ya sea la sabiduría de un médico, la habilidad de un cirujano o incluso una píldora que alivia el dolor, todo se remonta a la generosidad de Dios. La ciencia y la fe no son enemigos. Cuando los enfrentamos el uno contra el otro, disminuimos la creatividad de aquel que escribió tanto el alma como las células. Imagine esto: a un niño se le da una vacuna para salvar vidas y se recuperan. Alabamos la aguja, o la que se aseguró de que fuera creada, probada y administrada a tiempo. De la misma manera, cuando recibe la curación a través de la intervención médica, no olvide mirar más allá del método. No se trata de qué herramienta se usó, sino de quién hizo posible la herramienta. Jesucristo todavía sana, a veces al instante, a veces a través del proceso. Y cuando llega la curación, ya sea en el altar o en una habitación de hospital, sigue siendo santo. Todavía lleva la huella digital de un Dios que le importa. Algunos creyentes se sienten culpables por tomar medicamentos, como si estuvieran traicionando su fe. Pero esa culpa no es bíblica, es cultural. Jesús mismo usó elementos naturales en sus curaciones. En Juan 9:6, escupió en el suelo, hizo lodo y lo colocó en los ojos de un ciego. ¿Estaba el milagro en el barro? No. Fue en la obediencia, el acto de fe y el poder de Dios que se movía, a través de un elemento terrenal. Eso es lo que es la medicina, un elemento terrenal tocado por la sabiduría celestial. No lo rechaces, reconozca de quién proviene en última instancia. Cuando rechazamos la ayuda médica por orgullo o presión, pensando que es más espiritual sufrir en silencio, nos robamos las herramientas que Dios puede haber proporcionado. La fe no significa ignorar lo físico, significa invitar a Dios a cada parte de su viaje de curación. La Biblia no dice, no vayas al médico. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Proverbios 3:5. Entonces, ya sea que esté rezando con manos levantadas o acostadas en una cama de recuperación, Dios sigue siendo el sanador. Y sus métodos son tan variados como su misericordia. Entonces, la próxima vez que la curación llega a través de una receta, una sesión de terapia o incluso un procedimiento quirúrgico, no susurra su agradecimiento en secreto. Gritarlo en la fe. Dios estaba allí. Él guió las manos, dio la idea, es autor del avance y se merece la gloria, ya sea que haya salido a través de un milagro en un momento o un proceso de medicina. La fe no se trata de elegir entre Dios y la ciencia. Se trata de ver que la mano de Dios se mueve a través de todo. Este es uno de los engaños más peligrosos en el camino espiritual. La idea de que la enfermedad es la voluntad de Dios para tu vida. Suena humilde, incluso espiritual decir, tal vez Dios quiere que me mantenga enfermo por una razón. Pero cuando nos sumergimos en las Escrituras, encontramos una imagen muy diferente del corazón de Dios. En Jeremías 29:11, Él declara, porque sé los planes que tengo para ti, planes para prosperarte y no dañarte, planea darte esperanza y un futuro. En ninguna parte de esa promesa se celebra la enfermedad como un deseo divino. Sí, Dios puede usar una enfermedad. Sí, Él puede traer belleza de las cenizas, pero decir que quiere que sufras es malinterpretar su personaje por completo. Seamos realistas, hay una diferencia entre lo que Dios permite y lo que quiere. Dios permite el pecado en el mundo, pero nunca es su voluntad. De la misma manera, puede permitir la enfermedad, pero no significa que se deleite en ella.
Piense en Jesucristo, el reflejo perfecto del Padre. ¿Alguna vez le dijo a una persona enferma, mantente así, ¿es mi voluntad? Ni una sola vez. Cada vez que alguien venía a él con fe, respondía con compasión y curación. Eso no es una coincidencia, esa es la consistencia divina. La naturaleza de Dios es restaurar, sanar, renovar. Cualquier cosa menos no es el evangelio completo. Creyendo que la enfermedad es la voluntad de Dios crea un espíritu pasivo. Nos enseña a dejar de preguntar, dejar de tocar y dejar de creer. Y sin embargo, Jesús dijo lo contrario. Pregunte, y se lo darán. Busca, y encontrarás. Toca, y la puerta se te abrirá. Mateo 7:7. Eso no es renuncia, eso es una búsqueda audaz. Dios no se ofende por tus oraciones por la curación. Es honrado por ellos. Tu fe no lo presiona, lo invita. Y cuando sigues creyendo, incluso cuando las respuestas se retrasan, estás alineando tu corazón con sus promesas, no con tu dolor. Ahora, esto no significa que la curación siempre viene de inmediato. Vivimos en un mundo roto, y la curación puede ser compleja. Pero la fe no significa fingir que no estás enfermo. Significa confiar en que su enfermedad no es la última palabra. Faith dice, incluso si todavía estoy esperando, sé que el corazón de mi Padre es para mi bien. Y en ese espacio entre la oración y la promesa, Dios se mueve en nuestra mentalidad, en nuestro espíritu, y a veces incluso en nuestro cuerpo. No entregues tus expectativas a una mentira vestida como falsa humildad. Entonces, si le han dicho que su enfermedad es su destino divino, es hora de romper ese acuerdo. Dios no es el autor de la confusión, el tormento o la descomposición. Él es el dador de la vida. Y aunque puede usar una tormenta para traer revelación, nunca se deleita en su dolor. Elija hoy para creer en un Dios que restaura, no solo en la eternidad, sino en el aquí y ahora. Y cuando comienzas a esperar de nuevo, esperas de nuevo y cree de nuevo. Es posible que escuches susurrar, nunca me fui. Estaba esperando que creas de manera diferente. Hay una mentira que ha sido susurrada en silencio en iglesias, aulas, púlpitos. Los milagros fueron solo para los tiempos bíblicos. Es una declaración que suena académica, incluso lógica, pero espiritualmente es paralizante. Porque si los milagros terminaron cuando murió el último apóstol, entonces nos quedamos con una fe que recuerda el poder, pero que ya no lo espera. Pero Hebreos 13:8 dice lo contrario. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y para siempre. Si sanó a los ciegos, levantó a los muertos y expulsó a los demonios en el pasado, entonces su poder no se ha retirado. Todavía está activo, todavía está vivo y todavía te alcanza en este momento. Esta creencia de que los milagros se han detenido es exactamente lo que el enemigo quiere que aceptes. Porque una vez que dejas de esperar, dejas de rezar. Y una vez que dejas de rezar, dejas de ver. Los milagros requieren expectativas. Un corazón que dice, Dios, creo que todavía te mueves. Eso no significa que cada oración se convierta en un espectáculo inmediato. A veces, el milagro es sutil. Un cambio en la mentalidad. Una relación restaurada. Una paz que pasa la comprensión. Pero no se equivoquen, los milagros no han cesado. Lo que a menudo falta es el hambre de buscarlos con una fe audaz y persistente. Recordemos que el libro de Hechos no era solo una lección de historia, sino un plan. Muestra lo que sucede cuando la gente común camina con una fe extraordinaria. El mismo espíritu que cayó en Pentecostés no se evaporó, habita dentro de ti. Eso significa que la curación, la liberación, la provisión y los encuentros divinos no están encerrados en los pergaminos antiguos, son parte de la herencia del creyente hoy. Pero si crees que son cosa del pasado, nunca lucharás por ellos en el presente. Y te conformarás con una versión del cristianismo que sea informativa, pero no transformadora. No honramos a Dios reduciendo nuestras expectativas.
lo honramos, creyendo en grande. Jesús dijo en Juan 14:12, «Quien cree en mí hará las obras que he estado haciendo, y harán cosas aún mayores que estas». Esa no es una metáfora, esa es la misión. Y si realmente creemos la Biblia, entonces también debemos creer en el poder continuo de quien la escribió. Los milagros no están desactualizados, no se solicitan. Y a veces, todo lo que Dios está esperando es un corazón lo suficientemente audaz como para preguntar. Así que no dejes que la teología construida sobre la decepción se convierta en tu doctrina. El hecho de que aún no hayas visto un milagro no significa que Dios no esté trabajando detrás de escena. Él sigue siendo el Dios que separa los mares, abre úteros, multiplica la comida y cría a los muertos. Y no necesita un entorno perfecto, solo un corazón dispuesto. Quizás ese corazón sea tuyo. Tal vez el milagro que quiere liberar a continuación es el que has tenido demasiado miedo de rezar. Pero, ¿qué pasa si hoy te atreviste a creer de nuevo? La mayoría de las personas no piensan en las palabras como medicina, especialmente no espirituales. Pero la Biblia hace una declaración audaz en Proverbios 4:22, porque son la vida para aquellos que los encuentran y la salud en todo el cuerpo. Esta no es una metáfora poética, es una receta divina. La palabra de Dios no solo está destinada a informar tu mente, está diseñado para transformar su cuerpo. Hay poder curativo en cada verso, cada promesa, cada verdad que fluye de la boca de Dios. Cuando se habla en la fe, las Escrituras no solo se consuelo, se activa, penetra en la enfermedad, perfora la ansiedad y desarma el miedo. No es magia, es la manifestación de la autoridad divina a través de la fe. Piense en cómo operó Jesús. En Lucas 7, sanó al sirviente del centurión sin siquiera tocarlo, solo a través de su palabra. El centurión creía que si Jesús simplemente decía la palabra, la curación seguiría. Eso no era una ilusión, eso era una alineación espiritual. Y hoy todavía tienes acceso a ese mismo poder. Pero la palabra no funcionará para ti si solo descansa en tu estante. Tienes que hablarlo, meditar en él y creerlo como una medicina recetada del cielo mismo. No subestimes la dosis. Un verso al día no cambiará toda una vida de fortalezas, pero una infusión de verdad constante e intencional, eso lo cambiará todo. En el mundo natural, la curación a menudo implica repetición, un régimen de tratamiento, una píldora diaria, terapia con el tiempo. Y sin embargo, muchos creyentes esperan resultados instantáneos de una oración susurrada. Dios puede hacerlo en un momento, sí, pero más a menudo nos invita a una asociación. Al igual que tomar la medicina física a diario, declarar la palabra es una disciplina espiritual. Comienza tu día hablando de vida. Cita Isaías 53, 5. Por sus heridas estamos curados. Declarar el Salmo 107, 20. Envió su palabra y las curó. Deje que su lengua se convierta en una herramienta de recuperación, no solo la reacción. La curación puede comenzar con la fe, pero crece con consistencia. Y no limites esto a la enfermedad física. La palabra también es una cura para las heridas emocionales, el tormento mental y la confusión espiritual. Es terapia para el alma y la cirugía para el corazón. Cuando la ansiedad te agarra, repita a Filipenses 4, 6, 7. Cuando la depresión presione, corre al Salmo 34, 18. Cuando tu mente está dispersa, se aferra a Isaías 26, 3. Estos versos no son solo consuelo, son confrontativos contra las mentiras de la oscuridad. Hablan de fe donde el miedo ha construido una fortaleza, y con el tiempo reconstruyen lo que el enemigo intentó destruir. Entonces, si está buscando un avance, no solo espere, hable. Deje que la Biblia se convierta en su receta. Tómatelo, mañana, mediodía y noche. Escríbelo, hable, cántalo, lo creas. Debido a que cuanto más la palabra satura tu vida, más curación se vuelve no solo posible, sino inevitable. La medicina ya ha sido escrita. Ahora es el momento de tomarlo por fe
y dejar que haga lo que solo la palabra de Dios puede hacer. Hay una dimensión de curación que muchos creyentes pasan por alto: la participación de los ángeles. Estos no son solo seres decorativos en vidrieras, son mensajeros activos, asignados y ungidos de Dios. Hebreos 1:14 deja en claro: ¿no son todos los ángeles que ministran espíritus enviados para servir a los que heredarán la salvación? Eso significa que si eres un hijo de Dios, el cielo ya ha enviado ayuda. La curación no es solo un encuentro en solitario entre usted y Dios. A menudo es un movimiento coordinado en el reino del Espíritu, y los ángeles son parte del sistema de entrega, no como objetos de adoración, sino como extensiones de la voluntad de Dios. ¿Recuerdas la historia en John 5 sobre el grupo de Betesda? Dice que un ángel bajaría y agitaría el agua, y quien entró primero fue curado. Ahora pregúntese, ¿por qué Dios usaría un ángel para eso? Porque no está limitado por los métodos. A veces, la curación fluye a través del tacto, a veces a través de Word, y a veces, sí, a través del ministerio de los ángeles. No son folclore antiguos, son agentes divinos del presente. Y cuando rezas con fe, no solo estás lanzando palabras al aire, estás provocando movimiento en lo invisible. Puede haber tareas angelicales que realicen respuestas a las oraciones que ni siquiera ha hablado en voz alta. Hay creyentes que se han encontrado con paz repentina, fuerza inexplicable o protección de situaciones mortales, y solo más tarde se dieron cuenta: eso debe haber sido un ángel. No tienes que verlos para creer que están activos, al igual que no tienes que ver el viento para sentir su poder. Los ángeles se envían, no para mostrar, sino para el servicio. Ayudan a sanar no porque Dios necesite ayuda, sino porque elige operar en una asociación divina con el cielo y contigo. Tus oraciones de fe se activan más de lo que sabes. Pero aquí está la clave: los ángeles responden a la palabra de Dios. El Salmo 103:20 dice: Alabado al Señor, ustedes, sus ángeles, ustedes poderosos que hacen su ida, que obedecen su palabra. Eso significa que cuanto más hablas la palabra, más fuerzas angelicales se agitan en acción. Si permanece en silencio, puede estar rodeado de refuerzos inactivos, pero cuando tu boca se convierte en un canal de las Escrituras, el cielo se mueve. La curación no se trata solo de medicina o mentalidad. A veces se trata de un movimiento divino en los reinos que sus ojos no pueden ver. Así que ore como si tus palabras importen, porque lo hacen. Declare la curación como si no estuvieras solo, porque no lo estás. Los ángeles pueden estar en asignación a su alrededor en este momento, llevando la presencia de Dios a cada habitación de hospital, dormitorio o campo de batalla que enfrenta. Y aunque son invisibles, su trabajo es innegable. Mientras habla de fe, es posible que no escuche alas, pero sentirá resultados. El cielo no está lejos, está en movimiento, y la curación podría estar volando hacia ti. Muchas personas piensan que Dios solo quiere sanar su alma, pero la verdad es que su corazón late para la curación de todo tu ser. El 3 Juan 1:2 dice: Amado, rezo para que puedas prosperar en todas las cosas y estar en salud, al igual que tu alma prospera. Esa es una curación completa: cuerpo, alma y espíritu. Dios no es selectivo en su compasión. No solo le importa tu salvación e ignora tu sufrimiento. El mismo Jesucristo que perdonó los pecados también sanó fiebres, abrió ojos ciegos y tocó leprosos. Su ministerio no era parcial, era holístico, y todavía lo es hoy. Con demasiada frecuencia, los creyentes dividen sus vidas en compartimentos. Buscan a Dios por su espíritu, pero confían únicamente en el mundo para sus emociones y su salud. Pero nunca estabas destinado a vivir dividido. Dios te diseñó como un recipiente integrado. Eso significa que quiere sanar tu trauma, tu corazón roto, tus pensamientos ansiosos y tus doloridos huesos. Quiere restaurar las partes de usted que ningún médico puede diagnosticar, las luchas silenciosas, las heridas invisibles, los gritos, a puerta cerrada. No tienes que fingir fuerza para acercarte a Él.
Solo tienes que estar dispuesto a dejarlo entrar, completamente. Cuando Jesús sanó a las personas, a menudo abordaba más que solo su condición física. En Lucas 8:48, Lemú dijo a la mujer con el tema de la sangre: «Hija, tu fe te ha curado. Ve en paz». Esa frase, ir en paz, no fue solo una despedida, fue una declaración. No solo estaba deteniendo su sangrado, estaba restaurando su identidad, su dignidad, su confianza. La curación de Dios no es solo a nivel de superficie. Alcanza, profundamente, vuelve a cablear tu pensamiento y resucita tu sentido de valor. Ese es el tipo de curación que transforma las generaciones, no solo los síntomas. La curación no se trata solo de lo que Dios elimina, se trata de lo que restaura. No solo le quita el dolor, Él devuelve un propósito. No solo silencia la enfermedad, Él rea los sueños. Es por eso que la curación espiritual a menudo desencadena la curación emocional, y la curación emocional abre la puerta a la restauración física. Todos están conectados. Y cuando dejes que Dios toque una parte de tu vida, no te sorprendas si comienza a trabajar en el resto. No está interesado en soluciones rápidas. Está comprometido con la restauración completa. Entonces, si solo ha invitado a Dios a su vida espiritual, es hora de abrir más puertas. Déjalo en el dolor que enterraste. Déjelo hablar en las áreas en las que ha renunciado. La curación no se trata solo de supervivencia, se trata de renacimiento. Dios quiere que cada parte de ti viva, entera y alineada con el cielo. Y cuando comienzas a creer que le importa todo tu ser, tus oraciones cambian. Tus expectativas crecen. Y su viaje de curación no solo te toca, se convierte en un testimonio para todos los que te rodean. ¿Qué pasa si la verdadera prisión que contiene tu curación no está en tu cuerpo, sino en tus creencias? Ese es el mensaje que resuena en el corazón de este viaje. Las mentiras se debilitan, pero la verdad cura. No siempre es una falta de oración o poder, sino la presencia de desinformación que bloquea el flujo de milagros. Sin saberlo, muchos creyentes llevan infecciones espirituales, pensamientos tóxicos que dicen: Dios me quiere enfermo, o no soy digno de sanar, o esta es solo mi cruz para soportar. Estas no son marcas de humildad, son grilletes, y el enemigo ama cuando los usas en silencio, como una insignia de madurez espiritual. Pero Dios no te llamó para soportar mentiras, te llamó a caminar en verdad. Jesús dijo en Juan 8:32, entonces sabrás la verdad, y la verdad te hará libre. Y cuando la verdad entra, todo cambia. Las cadenas se rompen, la esperanza aumenta, la fe se enciende, la curación acelera. Pero aquí está la clave. La verdad no se puede escuchar. Tiene que ser recibido. Eso significa dejar ir las doctrinas, suposiciones y medias verdades espirituales que pueden haberte consolado durante años, pero que nunca te han curado. Algunas mentiras se sienten cálidas, incluso familiares, pero aún así te mantienen enfermo. La verdad, por otro lado, podría enfrentarte, podría estirar tu pensamiento, pero también te libera. A veces, las fortalezas más fuertes son teológicas. Cuando crees que la edad de los milagros ha terminado, dejas de preguntar. Cuando crees que la enfermedad es tu destino, dejas de resistirte. Y cuando crees que se gana la curación, dejas de esperar. Pero la verdad es que Jesucristo ya pagó el precio. No tienes que actuar, solo tienes que creer. La curación es un regalo, no una recompensa. Y cuando alineas tu mente con esa realidad, la atmósfera a tu alrededor comienza a cambiar. La fe comienza a surgir no de la exageración, sino de la revelación. Quizás este sea tu momento, tu punto de inflexión espiritual. No porque el dolor desapareció al instante, sino porque finalmente dejaste de estar de acuerdo con las mentiras. Porque comenzaste a reemplazarlos con la palabra, con promesas, con verdad. Y ahí es donde comienza la curación, no solo en el cuerpo, sino en la renovación de la mente. Romanos 12:2. No subestimes el poder de la revelación.
Lo que Dios revela tiene la intención de sanar, y lo que cura tiene la intención de usar. Así que aquí está la invitación. Rompa el acuerdo. Negarse a llevar otro día de falsas creencias. Race el contrato con cada voz que le dijera que su dolor era permanente, y deja que la verdad, esa antigua, inquebrantable, santa verdad, se inunda como un río de la vida. Porque en el momento en que comienzas a creer bien, es el momento en que comienza la curación. Y está más cerca de lo que piensas. Ahora que las mentiras han sido expuestas, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a dejar que esas falsas creencias sigan corriendo tu vida espiritual? ¿O estás listo para caminar en la verdad que cura? Quiero saber de ti. ¿Cuáles de estas 5 mentiras más afectadas? ¿Alguna vez has creído uno de ellos? Deje su experiencia en los comentarios a continuación. Su historia podría ser la clave para ayudar a otra persona a liberarse también. Y si este video te abrió los ojos o agitó algo en tu espíritu, no olvides suscribirte y llegar a la campana de notificación. Este canal se trata de sumergirse profundamente en la palabra de Dios, romper las fortalezas espirituales y guiarte más cerca del poder curativo de Jesucristo. Si no desea perderse la próxima revelación que podría cambiar su vida, asegúrese de estar conectado. Y oye, no te detengas aquí. Si está listo para el siguiente paso, le recomiendo que vea el video que viene a continuación en su pantalla. Hasta la próxima vez, quédese en la palabra, camine en la verdad y recuerde, la curación no es solo una posibilidad, es una promesa. Este es Marco, nos vemos en el próximo video.